Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. A lo largo de los años, muchos comentarios que he recibido aquí, en este canal, me hablan de la extraña visión que tienen los creyentes de lo que significa no creer en Dios, o no creer en dioses en absolutamente ninguno, no tener religión. Ya he contado cómo se equivocan quienes creen que el ateísmo es una religión o una forma de creencia similar a las supersticiones teístas, que es tanto como decir que no jugar al tenis es todo un estilo de juego de tenis, o que no tener gato es una de las tantas formas que tiene la gente de poseer gatos. Yo prefiero a los perros, por cierto. Pero quiero hablarle una vez más a esa gente. Deje usted de lado el que están convencidas todas estas personas de que al terminar mi existencia, que esperan que sea muy pronto, me esperan las llamas del infierno, el sufrimiento eterno, el horror interminable, la tortura infinita en tiempo y espacio, y que además eso parece provocarles un enorme júbilo. Y no lo estoy interpretando, lo dicen: me dará mucho gusto verte cuando te arrojen a las profundidades del Averno, por siempre jamás. Creo que le llaman caridad cristiana. Los que no se alegran viéndome asarme en los infiernos por orden de un Dios bondadoso que nos ama, se imaginan que en mis momentos finales decidiré que finalmente sí creo en Dios y me encomendaré a Él para comprar un pasaje de último momento hacia la salvación y el paraíso con el avión ya en la pista de despegue. Por supuesto, sería una conversión de lo más insincera, digo yo. No sería que lo dijera por creer en Dios, sino por creer que no me quiero morir. Claro que no quiero. Ellos tampoco quieren, por más que digan que les espera una vida mejor, no los veo apresurarse a llegar a ella. Lo único que hacen con esa idea de que la cercanía del fin me llevará a proclamar la gloria de su Dios es darme la razón. Religión es miedo, y el miedo a lo más terrible que es la muerte podría mover impulsos aparentemente religiosos que serían más falsos que $1 con la cara de Vladimir Putin. Vamos, expresaría mi creencia en Dios no a partir de una sincera convicción espiritual o de un ejercicio pleno de la razón, sino por conveniencia y por miedo. Más hipócrita sería difícil ser, pero esa hipocresía al parecer sería magnífica para muchos buenos cristianos que tienen mucha prisa en ver morir a quienes no siguen sus supersticiones. Claro que siempre esperan que mi conversión final se haga proclamando la existencia de su Dios. Y como los creyentes que me rodean son casi en su totalidad cristianos, esperan que crea o que diga creer en Jehová, Yahvé, Cristo y el Espíritu Santo. Supongo que si al momento de morir, por ejemplo, decidiera yo encomendarme a Alá, a Ishtar, a Osiris, a Vishnu, a Huitzilopochtli, a Poseidón o algún otro de los dioses que ellos consideran falsos, tampoco les va a hacer mucha gracia. Es tan importante para estos creyentes que al morir uno tenga miedo y se convierta, o que después de ello quede efectivamente sometido a los más escalofriantes horrores, que suelen atribuirle conversiones de última hora a todos los no creyentes más o menos conocidos, desde Thomas Jefferson hasta Charles Darwin, pasando por Voltaire, y desde Carl Sagan hasta Christopher Hitchens, pasando por Bertrand Russell. Por cierto, en el caso de Bertrand Russell se dio una anécdota curiosa cuando estaba en China en 1921 dando unas conferencias y cayó gravemente enfermo de pulmonía. Su enfermera, una mujer muy piadosa, afirmó que Russell se había encomendado fervientemente a Dios. El problema es que en lugar de morir, Russell sobrevivió hasta 1970, 49 años más, y le gustaba recordar que había sido un prodigio que la enfermera se enterara de algo, pues ella solamente hablaba alemán y Russell no sabía nada de alemán, ni para hablarlo en la normalidad, ni mucho menos en los delirios de la fiebre. Supongo que debo cuidarme de las enfermeras alemanas cuando sienta que va a terminar el tercer acto de mi vida. El caso es que hace tiempo he tenido deseos de contarle a mi público creyente, que está formado principalmente, como ya dije, de cristianos, incluso quizás exclusivamente de cristianos, decirles cómo vive un ateo, realmente. El relato sin incluir el tema de su deidad es bastante poco interesante. Se resume más o menos así. Me levanto, desayuno, leo diarios, escribo, traduzco, oyendo música, veo estadísticas de YouTube y reviso comentarios. Voy por mi hijo a la escuela, como, trabajo más, acaso voy a grabar y dedico algunas horas a editar un vídeo, o bien me toca llevar al niño a un entrenamiento de baloncesto, merendamos, veo algún documental o un concierto o lo último de música que me ha llegado, acuesto al niño, saco al perro, sigo trabajando un rato y luego me duermo jugando algún videojuego.
aburrido. Las variaciones de esto son cuando vamos a un partido de baloncesto o salimos a cenar, a pasear, a ver a los abuelos y actividades así familiares no muy agitadas, o cuando viajamos, vamos al cine, en fin, lo normal. Aburrido. Normal, pero sin dioses. Menos aburrido. Quizás lo único reseñable allí es que, salvo cuando estoy respondiendo comentarios o cuando estoy haciendo algunos vídeos concretamente del tema o viendo otros en los que se mencionan, yo nunca pienso en dioses. En ninguno. Es un trabajo muy eficiente el mío porque se calcula que hay entre 12.000 y 13.000 dioses registrados con nombre en la historia humana y ninguno de ellos ocupa mi tiempo. Soy capaz de ser ateo 13.000 veces por segundo sin distraerme de ninguna de mis responsabilidades o gustos. Eso es lo que yo entiendo precisamente por ser ateo. Vivir una vida en la que no juega ningún papel la idea de una deidad. Ni para bien, ni para mal. Pero claro, los creyentes creen que como hablo de dioses en estos vídeos, me paso la vida obsesionado por Baal, Demeter, Enki o Viaco o Cristo. Y es precisamente lo contrario. Como ya he explicado, si hablo de dioses no es porque tales fantasías me resulten especialmente estimulantes, sino porque me preocupa la gente que vive atrapada en esas fantasías. La gente del que Dios te bendiga, como mis tías, la gente del rezaré por ti y la gente de si Dios quiere y de alabado sea Dios. Los veo y me imagino que en realidad tienen derecho a estar informados, que tienen derecho a aprender a pensar con rigor, a cuestionarse todo sin miedo y a liberarse de los grilletes mentales, espirituales y muchas veces físicos que implica estar ungido a un conjunto de creencias sobrenaturales que pretenden dominar la existencia total de sus fieles y con frecuencia la dominan. Esto es como cuando las personas de buena calidad moral o bien nacidas empezaron a cuestionar la esclavitud y a pensar que los esclavos tenían derecho a ser libres. Por ejemplo, ¿sabía usted que en 1315 Luis X, rey de Francia, y estamos en plena Edad Media, decretó que como Francia significaba libertad, cualquier esclavo que pusiera un pie en tierra francesa sería declarado libre? Pues lo hizo, y esto pasó varias veces, una de ellas, por cierto, con el esclavo de Santo Domingo, hoy República Dominicana, Tomás Alexandre Dumas, que fue liberado al llegar a Francia y además de pelear en la Revolución Francesa, fue padre del genial escritor Alexandre Dumas, o Alejandro Dumas, como solemos conocerlo. Bueno, pues algo así piensa uno como ateo militante, como adversario de la esclavitud que representan las creencias religiosas y sus principales organizadores y comercializadores, las iglesias. Y aquí hay un paralelismo importante. No es lo mismo la postura antiesclavitud adoptada por solidarios personajes que siempre fueron libres, y estoy pensando en grandes abolicionistas como James Edward Oglethorpe, Thomas Clarkson o Thomas Fowell Buxton, o de ilustrados franceses como Montesquieu, Diderot o Jacques-Pierre Brissot. No es lo mismo, eso, que el combate a la esclavitud por parte de quienes han sido esclavos y han conocido de pronto, han descubierto la libertad. Tal fue el caso de Olaudá Equiano, también llamado Gustavus Vasa, que escribió la historia de su esclavitud en 1789, después de haber sido esclavo desde su nacimiento en 1745 hasta 1766, cuando compró su libertad con su propio dinero. O Frederick Douglass, esclavo en Estados Unidos de 1889 a 1838 y después autor y activista contra la esclavitud. Otro ejemplo es William Wells Brown. Y yo sé lo que es la esclavitud religiosa, no solo la de creer que uno es pecador y corre el riesgo del infierno, sino de creer todas las cosas que cuentan los sacerdotes y las monjas, no solamente lo que viene en los libros, no solamente lo que dicen los teólogos, sino lo que dicen todas las personas que transmiten parte de la enseñanza religiosa. Todos los dogmas, todas las historias, todas las prédicas, todos los convencionalismos de la religión católica que han creído intensamente la gente a mi alrededor, empezando por mi familia más cercana y mi madre, y por supuesto sus amigos y mis amigos. Con la salvedad de 4 o 5 chicos judíos a quienes conocí en las escuelas privadas donde con grandes sacrificios me mantuvo mi madre, y quizás 1 o 2 protestantes que vivían con enorme miedo de ser descubiertos por el odio que el catolicismo ha expresado siempre contra el protestantismo, todos los demás eran católicos, apostólicos y romanos.
Esto te condiciona la vida intensamente. Dejarlo, abandonarlo, es como liberarse de cadenas reales, de limitaciones físicas, de obstáculos incesantes para el pensamiento, para el sentimiento, para las emociones, para la acción, para la gente con la que te puedes relacionar incluso. Dejar atrás la religión es romper con un tipo de esclavitud. Y para ayudar a otros que hoy son esclavos como lo fui yo, me ocupo a veces de los absurdos dioses en los que creen. Pero nada más para eso. Para ayudarlos a sacudirse las supersticiones terribles porque lo considero una responsabilidad. Dicho esto, lo que sería relevante de lo que hago y no hago es la forma en la que Dios, cualquier Dios, está ausente de mi cotidianidad. Es el contraste el que le da quizás un poco de interés a la historia de cómo vive este ateo en particular. Para empezar, cuando me levanto por la mañana, no tengo que pensar que gracias a Dios estoy vivo, gracias a Dios estoy sano, gracias a Dios tengo trabajo y capacidad de resolver mis necesidades materiales, gracias a Dios tengo a mi familia o gracias a Dios hoy salió un nuevo disco que me gusta muchísimo y que se dio a conocer un estudio científico que puede resultar muy importante para todos los seres humanos y que no fue gracias a Dios. Esto además me ahorra tener que pensar que hay personas que están muertas porque Dios así lo dispuso, que si están enfermos es responsabilidad de Dios, que si no tienen trabajo y no satisfacen sus necesidades materiales, también es culpa de Dios. Lo que me hizo a mí, que yo le doy las gracias, no lo quiere hacer con los otros, y que los músicos que no sacan discos o los trabajos científicos que no llegan a resultados son consecuencia de que sus autores no han sido lo bastante agradecidos con Dios y los han castigado. No tengo que pensar así, no tengo que darle las gracias a Dios por mis alimentos antes de consumirlos, porque eso implicaría pensar que es Dios, ese Dios quien decide alimentarme a mí y decide no alimentar a millones de personas que sufren de privaciones. Y la enorme mayoría de ellos, a diferencia de mí, son creyentes en diversos dioses y sin duda le elevan sentidas oraciones para poder dignamente comer. Y que día a día ven cómo esos dioses les niegan la comida, les dan la espalda y a veces los dejan morir de hambre. Al no ver las cosas así, puedo decir que el hambre se va a paliar con tecnología, con ciencia, con el compromiso y el trabajo de millones de personas y con oportunidades para quienes hoy sufren privaciones, de modo que puedan evitarlas en el futuro sin depender de la caridad o la solidaridad de otros. Es decir, puedo darme cuenta de que la justicia divina no parece haberse puesto en acción jamás en los asuntos humanos, que si queremos justicia, tenemos que hacer justicia nosotros. Que si queremos que se alimente a los hambrientos, tenemos que hacerlo nosotros, porque Dios hasta ahora no ha alimentado a ningún hambriento, más que en la fantasía bíblica del maná. Entonces yo puedo ponerle un plato de comida enfrente a mis hijos 3 veces al día y decirles que si han de dar gracias, que sea a quien la ha cocinado, a quien la ha producido, a todas las personas de la cadena de suministros que va de la producción al transporte, procesamiento, conservación y comercialización de esos alimentos. Todos ellos, personas, ninguno de ellos, Dios. También puedo enseñarle a mi hijo que hasta donde sabe la ciencia, el universo que conocemos se originó hace unos 13.800 millones de años en un cataclismo cósmico al que llamamos Big Bang. Y también le puedo contar que se sigue investigando y que probablemente este conocimiento se pueda afinar, modificar o explicar más ampliamente a medida que tengamos más datos e investiguemos más a fondo. No tengo ninguna obligación de contarle, por ejemplo, que el universo se creó cuando un Dios que nadie sabe dónde estaba antes ni a qué se dedicaba, decidió que se hiciera la luz con sus superpoderes mucho más allá de las películas de Marvel. Incluso le puedo enseñar a mi hijo lo suficiente como para que cuando sus amigos, sus profesores, otras personas, evangelistas varios y predicadores impunes que siempre hay a nuestro alrededor le cuenten estas historias bíblicas, él les pueda preguntar, por ejemplo, que si el universo no existía antes de que Dios lo creara, ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿En un metauniverso, en un universo paralelo o en las fantasías nada más de una ignorante tribu de guerreros y pastores de cabras del desierto de la edad de bronce a la edad de hierro? Porque al ver las maravillas de la naturaleza y de nuestro universo, ni yo ni mis hijos tendremos que conformarnos con pensar que esto fue producido con un pase mágico por un ser todopoderoso que puede hacer cuanto le dé la gana, excepto darle la felicidad a los seres humanos. En vez de ello, podemos darnos cuenta de que en lugar de un ser misterioso al que hay que ofrecerle adoración, servilismo y obediencia,
Estamos ante un proceso evolutivo que comenzó hace unos 4.000 millones de años en la Tierra y que fue sucesivamente dando lugar a nuevas formas de vida adaptadas a un entorno cambiante, hasta que, hace unos 5 millones de años, un grupo de primates se separó de sus parientes y empezó un camino evolutivo que lo llevó a convertirse, hace unos 200.000 años más o menos, en la especie que somos hoy, en mí, en usted, en todos. Eso nos permite además pensar que podemos entender el universo, que día a día vamos desentrañando nuevos misterios y que somos capaces de resolver los acertijos del cosmos a nuestro alrededor, en vez de tener que creer que hay un Dios que no podemos comprender, que no tenemos ni siquiera que osar tratar de comprender, sino que solo debemos aceptarlo, bajar la mirada y asentir. Prefiero a los seres humanos que miran de frente al universo que a los que bajan la mirada. No tengo que enseñarles a mis hijos, como se supone que debe hacerlo un buen cristiano, que la Biblia es un libro sagrado escrito por la mano de Dios o bajo su inspiración divina, algo como que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y lo hizo como magia, sin siquiera explicar por qué ese ser que creó es un animal con tantos puntos en común con otros animales, porque es vertebrado, porque es mamífero, porque es un primate, y entonces si Dios también es vertebrado, mamífero o primate. Y eso sin entrar en por qué su constitución física tiene tantos problemas que parecen más que deberse al diseño maravilloso y genial de un Dios perfecto, a un proceso evolutivo que implicó pasar de andar a 4 patas a andar en 2. Porque de allí, lo sabemos, vienen cosas como ciertos problemas de espalda que tenemos, hernias inguinales y demás evidencias de que el diseño de Dios resultó parecerse demasiado a lo que sería el resultado de la evolución. Pero la evolución es natural, no sobrenatural. Es decir, tengo conciencia de que soy humano, no una oveja a ser pastoreada por unos señores de moral dudosa. Si se produce una catástrofe natural, un acontecimiento político aterrador o una situación riesgosa para individuos o para grupos de personas, puedo analizarlas y enseñarles a mis hijos a analizar cómo se conjuntan diferentes factores naturales para que ocurran esas cosas y cómo podemos y debemos actuar para paliarlas e incluso evitarlas en el futuro. Y entre todo ello no se incluye la oración. Porque también le puedo mostrar a mis hijos y a quien quiera verlo cómo buenas personas de todo tipo, buenos cristianos, buenos creyentes, han orado con todo su corazón para evitar inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, guerras, epidemias y tiranías, que los únicos que salvan a los supervivientes después de los desastres son otros seres humanos. Quienes curan las epidemias son seres humanos, quienes derriban a los tiranos también. Porque no había dioses liberando los campos de exterminio nazis, ni los gulags soviéticos, ni a las víctimas de los campos de la muerte de Camboya o de las dictaduras suramericanas o africanas, a los niños asesinados en Srebrenica o en Bucha, o quemados con napalm en Vietnam. La única esperanza de esos niños eran otras personas. Cuando los seres humanos no actúan, la maldad campa a sus anchas y a los dioses nunca ha parecido importarles. Un ejemplo es cuando Dios decide no proteger al Papa y una mujer lo ataca con cierta violencia. Yo puedo explicar y saber que se trata de alguien con problemas mentales o con algún problema personal con el Papa Benedicto. No tengo la obligación de creer, como lo dijo el exorcista oficial del Vaticano, Gabriele Amorth, que Susana Mayolo, la responsable del ataque a Benedicto XVI, estaba poseída por el demonio. Para muchos creyentes, las paranoias demoníacas de Amorth y los 70,000 exorcismos que practicó este personaje en su vida son prueba de la existencia del demonio al cual se debe temer y que está oponiéndose a Dios y buscando perderme. Al vivir sin Dios, vivo sin el demonio. Me resulta ajeno que la Iglesia Católica tenga a cientos de exorcistas por todo el mundo, así como me resulta horrendo que millones de católicos que creen en los dogmas religiosos se crean poseídos cada año por demonios y busquen los servicios de esos exorcistas. Exorcistas, por cierto, tan tremendamente absurdos como el padre Fortea, que durante un tiempo fue un personaje de la telebasura española haciendo curiosísimos exorcismos con personas poseídas que convulsionaban siempre sobre una colchoneta sin salirse de ella. Pero además,
Vivo sin tener que explicar cómo es que el demonio actúa tan libremente que necesite a un exorcista profesional. ¿No es Dios todopoderoso y lo sabe todo y podría detener al demonio con una sola orden? ¿O es que el demonio actúa por deseos de Dios y según el plan de Dios, en cuyo caso Dios es el demonio mismo? Son ideas inquietantes para quien acepta las creencias de la religión cristiana, pero no para quien sabe que se trata de cuentos de hadas y vive despreocupados de dioses y demonios, de genios malignos, de dragones, de duendes y de seres monstruosos que viven debajo de los puentes. Yo paso poco tiempo en las iglesias y cuando voy es porque quiero admirar el trabajo humano, la arquitectura, la escultura, la pintura, porque verá usted, ningún dios ha levantado un solo templo, ha pintado un solo mural, ha esculpido a una sola virgen o ha escrito una sola cantata de Bach. Todo lo hicieron seres humanos. Lo que no hago en las iglesias es creerme las prédicas de los sacerdotes, es temer, arrodillarme y llorar. Tampoco me asombro ante los posibles poderes mágicos o milagrosos de una cruz, de una mano momificada, una cabeza disecada, una gota de sangre o cualquier otro objeto que se considere reliquia y por tanto capaz de obrar maravillas. Otra cosa que no hago es pedirle a Dios que gane mi equipo, sobre todo cuando va perdiendo en los últimos minutos. Puedo valorar si los jugadores a los que apoyo han tenido un mal día o simplemente son malos, o si el adversario esta vez es claramente superior, o si, como es más frecuente, el árbitro está siendo enormemente injusto contra nosotros. Nunca es injusto contra el adversario, ya lo sabemos, pero realmente no creo que Dios sea responsable de que no nos marquen un penal a favor o que sí nos marquen un penal enormemente injusto en contra. Vivo pues sin Dios. Quisiera una sociedad mejor, pero sé que para lograrla tenemos que usar las herramientas que sabemos que funcionan para ese fin, no las herramientas que se ha demostrado una y otra vez que no sirven para nada. Hasta el día de hoy nadie ha demostrado que su Dios haya curado ninguna enfermedad. Por ejemplo, se le atribuyen curaciones, pero sin pruebas, o simplemente se fijen, se simulan, se fantasean y se adjuntan a la enorme colección de fantasías sin bases que forman la doctrina de la fe. Un buen ejemplo es el santuario de Lourdes, donde hay muletas y sillas de ruedas, pero no hay piernas de palo ni ojos de vidrio, porque Dios hubiera hecho el milagro de hacer crecer piernas, brazos, manos u ojos. A cambio de ello puedo enterarme, difundir y promover que día a día los seres humanos y su conocimiento curan cada vez más enfermedades. No soy un pecador y por tanto no tengo que enseñarle a nadie que nació pecador, que ha heredado la culpa de Adán y Eva, que claramente no existieron y que por eso uno tiene que recitar todos los domingos, como tuve que hacerlo yo. Yo, pecador, me confieso a Dios Todopoderoso que pequé gravemente de pensamiento, palabra y obra por mi culpa, por mi grande culpa. Y yo lo decía los domingos, pero decía, no, pero si yo no recuerdo haber pecado. No les tengo que decir a los míos que son culpables de la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, que mira, ya hay crímenes horrendos, pero lo de matar a Dios como que está en otra liga. Decirles que Cristo murió por sus pecados, que es culpa de ellos el horror que nos cuenta la Biblia que sufrió Cristo, y decírselos como me lo dijeron a mí, cuando era demasiado pequeño como para entenderlo, pero no como para temerlo. Cuando yo apenas me preguntaba, ¿pero yo qué hice? Y entonces que una monja me hablara del pecado original, cuando yo ni había comido de ningún árbol prohibido, ni estaba en edad de practicar el sexo que tanto odia la Iglesia y que tanto se confunde con el pecado original. El sexo prematrimonial, el sexo sin fines reproductivos, el sexo homosexual, el sexo polisexual, el sexo jubiloso, divertido, amable, todo eso está al alcance del ateo sin que por ello sienta que está pecando. No está del todo mal. Pero si ya tenemos un problema con Dios, más lo tenemos cuando se nos pide creer en otros seres imaginarios. O sea, soy ateo también respecto de los ángeles porque el catecismo dice de nuevo, la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Vivir, pues, sin dioses, ángeles, demonios, unicornios y balrogs es una forma de vida menos temerosa, menos controlada
más libre y más plena. Y así es como vive un ateo, o por lo menos como vive este ateo. Y ojo, ni siquiera estoy entrando en todo lo demás que la Iglesia Católica me exige que asuma. Desde su complicidad con guerras y torturas hasta la defensa de curas pederastas y de ladrones y especuladores, de profesionales del odio que condenan a niñas pequeñas a ser madres después de ser violadas para impedirles abortar, entre otros muchos horrores que todos los días sabemos que comete la Iglesia Católica. No estoy tampoco entrando en la riqueza de la Iglesia, la explotación por vía de las limosnas de los más pobres, de su poder e influencia política, de sus legionarios de Cristo, de sus misiones donde se da de comer a cambio de oraciones insinceras, de un creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, etc., que la gente tampoco dice sinceramente, sino por ese plato de comida que tienen los misioneros y no tienen ellos. Como resulta claro, asumir un mundo sin dioses permite ver las consecuencias terribles que tiene la creencia en ellos, la creencia en las religiones, la creencia en sus iglesias. ¿Es posible seguir adelante todos los días sin combatir el dolor, la tristeza y el miedo que se desprenden de toda creencia religiosa? Para mí no. Si el ateo se propone ser moralmente bueno, que igual no se lo propone, al menos no lo hace por miedo al castigo ni por avaricia ante el premio prometido, sino por una verdadera convicción moral. No lo hace para quedar bien con un ser supremo que lo está espiando sin cesar y juzgándolo segundo a segundo para ver si le da o le quita, sino para quedar bien con su propia forma de ver el mundo. Por cierto, a veces e incluso en este canal digo, pero por Dios, oh Dios mío, o vaya por Dios. Pero ello no traiciona, como quisieran algunos, una creencia oculta en la deidad. Lo que revela es que en mi cultura ese tipo de expresiones son comunes, tan vacías en mí como en muchos creyentes que cuando dicen Jesús, al escuchar que alguien estornuda, no lo dicen para evitar que el demonio entre en el cuerpo del estornudador, que es el origen de la expresión, sino que lo hacen por mera costumbre. Lo mismo que pasa cuando digo Portutatis, Odín nos libre o Zeus no lo quiera. En resumen, vivir sin dioses es una enorme tranquilidad, libertad y paz. Vivir sin dioses es una forma de dignidad que no tiene quien cree que su libro sagrado es el único verdadero, mientras afirma que los demás libros sagrados son meras supersticiones, lo que tradicionalmente se llama mirar la paja en el ojo ajeno y no la Biblia en el propio. ¿Cómo vive un ateo? Como una persona que no tiene que cargar con una pesada losa en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, en su visión del mundo, que no es poca cosa, ¿no cree usted?